Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con una clase más. Eh, Estamos como queriendo empezar a cambiar de tema en la materia en concreto. Ya hemos visto todo lo que se refiere a clima, energía y arquitectura. Y ahora vamos a empezar a salirnos un poco de ese tema, pero siempre vinculado y atravesado todos los temas que estemos viendo en la materia, ténganlo presente por el asunto este de la sustentabilidad, del impacto ambiental que todo aquello que hacemos los arquitectos produce en nuestro medio. Eh, Empezaremos viendo un poco este asunto de los materiales de construcción. Para llegar a hablar de materiales de construcción, vamos a hablar desde la expresión mínima de lo que es la materia, en concreto, como bien lo dice ahí. La materia es todo aquello que es identificable, palpable por los seres humanos a través de sus sentidos. Hay quienes la definen de esa manera. Se la puede definir también como todos aquellos objetos pasibles de ser afectados por alguna de las leyes de Newton. O se la puede definir por la negativa, eh, planteando que es todo aquello que no es espiritual o virtual, que es palpable, que es sólido, que tiene materia, que tiene un elemento que lo compone. Esa materia, como veían ahí en la fotito recién, es la que llamamos de alguna manera materia prima para producir los materiales de construcción. O sea, el material de construcción, cualquiera fuera él, tiene como punto de partida la materia. Esta materia constituye una materia prima con la cual se elaboran los materiales de construcción. No sé si queda claro, no nacen mágico de una plantita que da ladrillos o que da varillas de acero, sino que deviene de un proceso productivo a partir de la materia prima. Esos materiales de construcción, que son muy diversos, nos determinan de alguna manera, según como nosotros los empleemos, la materialidad de la obra de arquitectura. Por lo tanto, cuando hablamos de materialidad, estamos hablando de material de construcción, estamos hablando de materia prima, estamos hablando de materia. Y la materia esa de dónde sale, viene de algún lugar. Y no es precisamente de un libro, no es precisamente del shopping, sino que deviene de un espacio natural, de donde se obtiene esta materia prima. Eso tiene que ver con un conocimiento que necesariamente debemos incorporar nosotros para ser conscientes de que aquellos materiales que usamos no nacen mágicamente de un repollo como los niños, sino que vienen de algún lugar y en ese lugar producen un cierto impacto. Ya han visto, esto es un recorte de un teórico anterior, que el impacto que produce esa extracción de materiales de la corteza terrestre, que es de donde provienen, implican para lo que es la construcción el 40% de los recursos naturales que se extraen. O sea, si hay en el mundo, ustedes cazan el Google Earth o viajan y van mirando los agujeros que hay en las sierras de Córdoba o en los distintos lugares del mundo para extraer minerales, para extraer distintos tipos de productos, para extraer madera, etcétera, etcétera, todos esos huecos que quedan en la naturaleza son en un 40% culpa o responsabilidad de alguna manera nuestra. No es en el sentido de la culpa que yo lo planteo, sino que lo que sí tengo en claro y debo plantear es que no podemos ser inconscientes de que esto tiene que ver con nuestra actividad. Por lo tanto, si la podemos disminuir, resulta muy saludable para el medio ambiente y para el ejercicio de nuestra profesión. Bien, cuando hablamos de materiales de construcción, también hablamos de la expresión que tienen esos materiales, pero no tenemos que olvidarnos que aparte de la expresión que tiene el material, hay un montón de otras cosas que son las que yo comentaba recién
y se definen de alguna manera detrás de una serie de propiedades de estos materiales de construcción, que son las que están listadas acá y están en un orden de importancia según nuestra visión de la cátedra desde un punto de vista académico y por cómo le van a llegar a ustedes a lo largo de la carrera. Las térmicas probablemente no las vean mucho más, las ecológicas casi con certeza no las vean más, las físicas las van a ver mucho, las mecánicas y las tecnológicas también, porque están vinculadas a los sistemas constructivos, a las materias de construcciones, a las materias de instalaciones y a las materias de estructura que van a cursar los años siguientes. Las propiedades estéticas, afortunadamente, sí las van a ver vinculadas a las morfologías y vinculadas a la arquitectura, claramente, y las propiedades económicas tampoco yo creo que las vuelvan a ver en un sentido crítico. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en las primeritas, las térmicas, las ecológicas. Las otras las vamos a repasar más rápido, de todos modos, en el apunte, que yo les recomiendo que empiecen a leerlo racionalmente, no a comérselo, sino a leerlo, pensar, si surgen dudas anotan, le preguntan al profe la clase siguiente. Me parece que puede ser muy bueno el resultado para comprender ustedes esto que yo de alguna manera les decía al comienzo. Todo lo que vamos a ver en la materia tiene una transversalidad de alguna manera vinculada a la cuestión ambiental, que es en el fondo lo que une los 4 temas de la materia nuestra. Bien, para que se comprenda, ahí tiene una fotito, ven la materia, que es tierra, arcilla, que es a la vez podemos llamar que es la materia prima con la cual se construyen, se producen, más que se construyen, se producen los ladrillos. Ven el ladrillo recién moldeado, ven los hornos de ladrillo, y eso da como resultado una materialidad, que ustedes la pueden utilizar como expresión o no. Esa materialidad tiene, aparte de la visual, un montón de otras características que definen a la envolvente, en este caso, que está siendo construida con ladrillo y adrede se lo deja expuesto o se lo puede revocar. Todas las propiedades que tiene este material de construcción, el ladrillo o la mampostería de ladrillo, obviamente ustedes la tienen que manejar para poder administrar bien esos recursos y lograr generar situaciones siempre favorables según las circunstancias en las cuales estén trabajando. Y presten atención, hablo las circunstancias, no digo climáticas, simplemente como podríamos decir, porque es lo que vimos hasta ahora. También hablo de circunstancias estéticas, hablo de perceptivas, hablo de un montón de situaciones que tienen que ver con lo que el ladrillo dice. Así como tenemos ladrillo, tenemos también otros materiales. Fíjense, la materia que sale del bosque es biomasa, un ser vivo que lo cortamos, se trabaja para convertirlo en un material de construcción que se llama madera, que tiene distintas dimensiones comerciales, distintos tratamientos, distintas calidades, distintos pesos específicos, resistencia, etcétera, vinculado a todas estas propiedades que yo decía que están más vinculadas a las estructuras que a lo ambiental, por ejemplo, pero que tenemos que ir conociéndola. Y también nos determinan una materialidad, nos determinan una forma constructiva para emplearlo en la arquitectura y una expresión final, tanto en el ambiente exterior como en el interior. No es lo mismo una pared de madera con su calidez que una pared de ladrillo. Lo mismo podemos decir de este otro material que vemos acá, como materia prima de construcción. Ustedes dicen, ¿qué será esto? Y bueno, de esa cantera que se ve ahí, que puede ser perfectamente una cantera de cal, sale la cal viva, la cal hidratada, el cemento, el Portland de albañilería, o cemento de albañilería, que es con el cual generamos todas las mezclas para construir por vía húmeda, que es uno de los sistemas constructivos que vamos a ir viendo a lo largo del año. De esa cantera que sale la materia prima, se produce un material de construcción que es el cemento o la cal, como decía recién, con el cual, por ejemplo, se hace el hormigón, que ahí ven cómo lo está bombeando el personal para llenar una estructura de hormigón armado. Y tiene su materialidad y su expresión como materialidad. Ustedes
¿Pueden decir que es lo mismo hacer esto de madera, de ladrillo o de hormigón? Claramente no. No es lo mismo en lo estético, no es lo mismo en lo térmico, no es lo mismo en lo estructural. El tema es justamente empezar a manejar esta materialidad y conocer los materiales en profundidad para saber las virtudes y empezar a poder elegir. No puede ser que solo sea una cuestión de, por ejemplo, una de las variables de precio, que yo haga de ladrillo, de madera o de hormigón. No puede ser tampoco que sea la variable térmica la única, ni la estética. Tenemos que poder manejar muy bien los materiales y sus capacidades, sus expresiones, para poder definir en un proyecto de arquitectura qué queremos usar, o cuál usamos en tal lugar y cuál usamos en tal otro. ¿Se comprende? Bien, vamos a tratar de entender o clasificar los materiales de construcción de alguna manera para que esto vaya quedando más claro. Todos estos materiales que nosotros estamos acostumbrados así, porque yo digo siempre que tenemos una cabeza Disney. Creemos que esa bolsa de Portland que tenemos ahí salió mágicamente, cayó arriba de un camión que justo iba para el corralón donde yo lo compré. O que el ladrillo apareció arriba de un camión volcador en el puente Tablada y yo voy y me lo venden. No, tenemos que empezar a reconocer lo que hay antes de lo que se llama una de las etapas del ciclo de vida de los materiales, porque si no lo reconocemos, no nos hacemos cargo del origen de eso, de la carga energética, del impacto ambiental y todas estas cosas que traen por detrás. Ya lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Cada uno de estos materiales tiene un montón de historia por detrás y a futuro un montón de historia si nosotros la contemplamos. Y esa historia a futuro, también como la previa, puede ser reconocida y planificada o puede estar abandonada y que sea lo que sea. Bien, ¿cómo hacemos para elegir adecuadamente los materiales? A ver, ¿qué se les ocurre? Primera cosa que cualquiera diría es hacer alguna clasificación para empezar a entenderlo. ¿Y cómo lo podemos clasificar? La pregunta del millón. Bueno, yo pondré pausa y me voy y los dejo, vengo la semana que viene. Pero lamentablemente no los puedo dejar pensar mucho porque si no de esta clase ahora es como que vamos a perder demasiado. Solo les planteo el interrogante y vamos con las respuestas. Tenemos esta posibilidad de clasificar los materiales según su origen o componentes, según su grado de transformación y según sus propiedades. Vamos a ir viendo uno por uno. Todas son importantes, aunque ustedes tendrán que aprender a ponderar y ver cuáles son las que ponen en juego al momento de tomar decisiones. Según su origen o componentes, esto es bastante sencillito y comprensible. Hay materiales naturales con una simple selección, limpieza, ordenamiento se pueden utilizar. La piedra, la madera, los áridos en general, arena, granza, todo esto son materiales que están disponibles en la naturaleza. Lo que hay que hacer es seleccionarlo, como decía, acomodarlo un poco, subirlo en un camioncito, los trasladamos al punto de venta o de utilización, si quieren ustedes. Entonces son materiales que tienen poca carga energética, diría. El transporte es una carga grande. Si es piedra que hay que tallarla y trabajarla con un cincel o con una máquina, se agrega un poquito más de energía, pero básicamente son materiales que se emplean casi en estado natural. Su carga energética desde el origen no es tan grande. Y tienen toda una estética y toda una expresión muy bella. Hay otros materiales que son artificiales. Entonces tenemos naturales y artificiales. Estos artificiales son materiales que no son tan antiguos, que tienen que ver con procesos industriales, con el petróleo, con elementos que se han incorporado a la industria de la construcción en estos últimos, si son derivados del petróleo, ciento y tantos de años, 120 años, y si son industriales un poquitito más, 200 y chirola, no con la tecnología que los tenemos hoy disponibles, pero sí hace 200 años empezaron a trabajar perfiles de acero, quizás algo de aluminio, a producir chapas, productos que tienen que ver con un origen artificial. No se los encuentra en la naturaleza
sino que devienen de un producto o una materia prima que es transformada en profundidad para obtener este material de construcción final. Según su grado de transformación, habíamos dicho, nuevamente podemos hablar de los naturales que en general requieren poco grado de transformación, porque son materiales que están en la naturaleza, ahí los tienen en la foto, todos los áridos, todo lo que tenga que ver con el suelo, y la madera básicamente, que se los levanta de donde están, una pequeña maquinación, se los toca un poquitito y ya están funcionales para ser colocados en obra. Después requieren mantenimiento, pinturas y cuánta cosa probablemente, pero el material en sí está como cocinadito con poco esfuerzo. Hay otros elementos que requieren un poco más de trabajo, como los que ven ahí, el ladrillo ese. No es que en algún lugar del planeta hay canteras de ladrillo cerámico hueco o canteras de cerámico. Es un material natural que se lo depura un poco más que los anteriores, tiene un trabajo más fino y en general estos que ven ahí se los hornea y se les da forma final en una industria, mucho más específica que los primeros, que lo que tienen poco grado de transformación. Y después hay una tercera categoría que son los que devienen de procesos industriales, como están definidos ahí, donde fíjense, esto no es verso, esas fotitos son la planta de Aluar, que es una fábrica de aluminio en la Patagonia, donde se produce el aluminio con el cual trabajamos en las carpinterías de aluminio y toda la perfilería que se usa en obra. Y la otra foto, la de la extrema izquierda, es un horno de cal para producir el clinker con el cual se produce el cemento Portland, que es un horno que trabaja a altísima temperatura con un motor de bolonquis industriales muy complejos con mucho consumo de energía en ambos. Para producir el aluminio no se imaginan la locura que es. No sé si hay alguno de ustedes que es de la zona de Esquel, de por ahí, conocerán Futaleufú. Eh, es una central hidroeléctrica, es un dique sobre un lago que produce electricidad y esa electricidad se traslada a 900 kilómetros a través de una línea de alta tensión de 500 kilovolts para alimentar esta planta de Aluar en la costa del mar Atlántico. La verdad que no me acuerdo en qué ciudad está, en Comodoro Rivadavia, yo creo, por ahí cerca. Así que imaginen la cantidad de energía que consume esto para producir el aluminio. Entonces, la diferencia acá en esta categorización que estamos haciendo tiene que ver con la energía que le debemos poner y el esfuerzo mecánico para de la materia prima original convertirla en el producto final o material de construcción. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, tiene que ver porque estamos empezando a leer el origen, el pasado. No vemos la bolsa de Portland lista, sino que leemos su partida de nacimiento, digamos. Leemos la historia. Si estuvo en Cana o no, es como certificado de buena conducta. A ver qué trae atrás. Más allá del precio que yo lo pague en el mercado, yo puedo ser consciente de que producir un kilo de aluminio sale 10 veces más en consumo de energía que producir, o 20 veces más, o 30 veces más que producir una carpintería de madera en vez de aluminio. Y aunque el precio de mercado sea parecido, yo puedo ser consciente de eso. Por lo tanto, la carga ambiental que yo pongo en el proyecto que yo ejecuto, la puedo ir leyendo de alguna manera. Como la gitana te leen las líneas de la mano, bueno, de alguna manera yo tengo que empezar a leer eso, porque si bien hoy no tiene mucho valor, si realmente queremos cambiar el paradigma en el cual trabajamos los arquitectos, debemos empezar a considerar estas cosas y en algún momento va a ser un requerimiento, como lo es en algunos países centrales. Bien, lo que les venía diciendo, no sé, hablo demasiado, le gano al PowerPoint, para que vean qué bueno que son. La tercera clasificación que habíamos planteado era analizarlo según sus propiedades.
Y las propiedades eran estas que habíamos mencionado. Vamos a hacer hincapié básicamente en las térmicas y las ecológicas por ahora, porque son las que más nos interesan este primer año, ya lo dije. Las otras de alguna manera las van a ver en el resto. Ojalá la facultad entera cambie, se modifique el paradigma y ahí están ustedes jugando y haciendo presión y peleando para que las cosas cambien y estas propiedades que yo les menciono, térmicas, ecológicas, económicas, tengan un poco más de peso en la currícula, en el plan de estudio, en cada materia que ustedes cursan, para realmente afianzar y dedicarle tiempo a construir conocimiento detrás de la arquitectura más benigna para el ambiente que podemos hacer los arquitectos. Bien, vamos a ver lo que se llama propiedades térmicas como punto uno para ser ordenado y respetar el orden. Hay propiedades térmicas de los materiales que tienen que ver con la característica interna del material, con la masa, con la intimidad del material y otras que tienen que ver con lo expuesto, con lo superficial, con lo que está por fuera. Rápidamente lo vemos, estas propiedades son todas vinculadas a cómo se comporta el material ante su exposición a variaciones de energía térmica, ¿no? Eso, estas son concretamente la dilatabilidad, que ya conocen, la materia, cuanto más energía tiene, más se expande, cuanto menos energía tiene, más se contrae. La dilatación que tanto se ve en los pavimentos de hormigón por ahí que se levantan, o, o distintas situaciones en las construcciones, hay pisos que se solapan. Ustedes saben, lo han estudiado en física. Sobre todo en la superficie, yo caliento esa superficie y se expande. Es proporcional a la superficie esa expansión. Entonces, si tengo un objeto longitudinal, una regla, una varilla de acero, es mucho mayor la expansión en dimensión longitudinalmente que en el ancho. Y eso tiene que ver con que hay comportamientos de materiales de construcción que si no consideramos esta dilatación que se produce con los saltos térmicos, como una obra de arquitectura está expuesta al clima, sobre todo una losa, los elementos exteriores, que a veces no tienen la protección adecuada, si se dilatan libremente y no tenemos la precaución de prever ese movimiento con juntas especiales, que ya verán cómo se resuelven, se pueden producir patologías, y se producen patologías, se produce un daño, y empieza a entrar agua, y si entra agua entra una semillita, y viene un pajarito y picotea y pone otra semillita, y llueve y crece la semillita, y de pronto tenemos un palán de 2 metros de alto arriba del techo de nuestra casa que hicimos con tanto esmero, y entra agua y aparece una humedad, y tenemos que reparar todo, y si no lo reparamos el daño se va incrementando. Después, otras propiedades como el calor específico volumétrico, bla, 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 bla. La que importa es la transmitancia. Resumo muy rápidamente, que está ahí en azul, que es la cantidad de energía que puede pasar a través de un envolvente, a través de un envolvente vertical, horizontal, inclinada o a través del piso, desde el exterior hacia el interior o viceversa, que depende de la combinación de materiales que tenga esa envolvente. Lo que está graficado ahí, fíjense, del lado izquierdo dice temperatura exterior, temperatura interior mayor, y entonces esa liñita azul es cómo va variando la temperatura desde el exterior hasta el interior según la capa que va atravesando. Esa capa puede ser una, extrañamente, a esta altura de la historia, que podría ser ladrillo sin revocar. Es una sola capa, una línea recta que vincula la temperatura exterior con la interior. O pueden ser varias, como es mucho más correcto a esta altura de la historia, donde hay capas que tienen que ver con lo estructural, hay capas que tienen que ver con lo estético, hay capas que tienen que ver con lo térmico, hay capas que tienen que ver con lo higroscópico, y toda esa serie de capas tienen sus vericuetos en esta línea que vincula temperatura exterior e interior, y el resumen de eso, hablando térmicamente, es la transmitancia, o sea, la cantidad de energía que atraviesa esa pared en un lado, en un sentido, o en el otro, perdón, por cada grado centígrado de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior y por cada metro cuadrado de envolvente. O sea, es un estudio específico de la pared que yo tengo diseñada para construir mi obra por metro cuadrado y según la temperatura. ¿Cuál es la exterior? La que determinan las estadísticas y todo lo que hemos visto hasta ahora.
¿Cuál es la temperatura interior? La temperatura de confort que yo pretendo lograr. Entonces, en función de esas dos temperaturas que las puedo obtener, estadísticamente habrá una de diseño de invierno, una de diseño de verano para el exterior y una temperatura de confort interior. El salto térmico puede ser grande o pequeño según el clima y yo tengo que inventar la envolvente que me permita que se mantenga con la menor cantidad de energía posible esa situación de confort interior. ¿Está claro? Bien, ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Y las otras propiedades vinculadas a lo térmico que ya lo decía, tiene que ver con la superficie de los materiales. No es lo mismo una superficie espejada sometida a radiación solar que una superficie áspera o que una superficie opaca, negra, muy absorbente. Entonces, queda claro que no es lo mismo pintar de negro que poner una chapa absolutamente pulida en la envolvente o poner un ladrillo poroso ante la radiación solar. Unos van a absorber de manera muy distinta que los otros materiales. Entonces, que quede claro que los colores, que las texturas superficiales determinan también el comportamiento térmico. No es cuestión de moda simplemente que uno elige los colores, ¿no? Bien, ¿y acá qué sigue? Seguimos con las propiedades térmicas. Bien, esto es para romper como un mito. Fue todo un trabajo llegar a esta tablita que tiene ordenada los materiales según los que son buenos conductores o los malos conductores. Los pésimos conductores son los aislantes térmicos. Conductores de energía térmica estamos hablando, ¿no? Fíjense que ahí dice a la izquierda cantidad de calor que deja pasar. Los que están abajo son los aislantes térmicos, que son muy malos conductores. Sus valores en vatios sobre metro, grados centígrados o Kelvin están en 0,0 algo. Todo, fíjense el aire quieto, poliuretano, polietileno, lana mineral, 0,0 algo. ¿Por qué insisto con esto? Porque hay como una construcción social, cultural, que dice que el corcho y la madera son aislantes térmicos. Entonces, ya lo han visto y díganme si no lo han usado ustedes en el trabajo práctico número 1. Lo he visto y lo veo todos los años, al fin y al cabo. Ustedes no son ni más genios ni menos genios que los anteriores. Esto es casi cultural. Expresan, para los climas fríos, las envolventes son de madera porque son aislantes térmicos. Y hay una situación ahí que no es correcta. Ven el valor de la conductividad de la madera y del corcho y están en valores que no nos permite tomarlos como aislantes térmicos. Ocurre que la madera tiene esta cosa de la sensación de calidez al tacto. Es muy distinta a un metal. Aunque estén los dos a la misma temperatura, yo toco una madera y toco un metal y realmente siento que la madera es más cálida. Y es real. La transferencia de temperatura por contacto es muy distinta en la madera que en el metal o inclusive que en el hormigón o en una pared común. Pero eso no significa que sea buen aislante térmico. Yo no puedo considerar para una construcción a la cual la quiero dotar de buena aislación térmica para regular el flujo de energía térmica del interior al exterior o viceversa, con madera. No lo lograré nunca de manera eficiente. Y bueno, y hacia arriba de esta filita de colorcitos que describen materiales están los materiales que son buenos conductores, el ladrillo, el hormigón, el agua es un excelente conductor de calor y aparte un excelente acumulador de calor, que están vinculadas estas dos cositas, pero ya la veremos un poco más adelante. Ante el calor, con los materiales, hay dos posibles estrategias que son las que están definidas ahí, que también ya la veremos en la clase próxima, yo creo, con mayor profundidad. La número uno es lo que llamamos inercia térmica. ¿Saben lo que es la inercia? Es esto de que va uno en la bici, clava el freno y la bici se queda quieta y uno tiende a pasar por arriba, o cuando clava el freno en el auto, ¡tum!, todos se van para adelante. Eso es la inercia, lo habrán visto en la secundaria, lo habrán visto en física seguramente este año. Bueno, imagínense eso térmicamente. Yo expongo a una alta radiación, a una fuente de energía, una cara de una envolvente, esa envolvente se calienta
y después de un rato, por inercia, se dice que pasa ese calor hacia el interior, con un fenómeno que ya lo vamos a ver en un ratito, de amortiguamiento y retraso y cuánta cosa, ¿no? No pasa instantáneamente, depende de un montón de factores. Pero esa es una de las características de los materiales. Yo puedo hacer un envolvente que le da la radiación exterior a la cara exterior y puedo contar con el detalle de cómo se produce ese fenómeno de inercia térmica y aprovechar eso en la cara interior o en el ambiente interior de la vivienda para regular la temperatura y lograr este fenómeno de mantener la temperatura estable en condiciones de confort con con pijotero gasto de energía. Eso es lo que se llama resistividad acumulativa. Se resiste el paso de energía, pero no porque rebota la energía, sino porque lo va acumulando y después lo entrega hacia adentro. Esa es la estrategia 1 ante la energía térmica con los materiales. La otra, la extrema, en las antípodas, la opuesta, también propia de los materiales de construcción, es la aislación térmica que está definida ahí abajo. Lo que hace es frenar el paso. Es resistividad térmica, como decíamos, pero no se acumula. Se queda del lado de afuera. Se impide el paso de la energía térmica a través de llega acá tú y no penetra. Es exactamente lo contrario de la inercia térmica. Uno deja de afuera la energía y el otro la absorbe y después la reirradia. Con un tiempo y una disminución. Que quede claro eso. Ya lo vamos a ver un poquitito más en detalle. Si se fijan acá hay una serie de materiales anotados que son los últimos que están en la zona de los aislantes térmicos. Esto lo incorporé yo creo que el año pasado. Son materiales que ni existen, pero está bueno tomar conciencia de la dinámica de los materiales de construcción. Este mundo loco, industrial y financiero y cuánta cosa produce y produce y produce tecnología. Por ahí no sé si tiene tanto gollete, porque no sé el impacto ambiental que tienen estas cosas, pero lo que sí puedo decir que han inventado un material, que son materiales con cámaras de gases especiales o de vacío, muy delgados o que con muy pequeño espesor cumplen muy bien su función de aislante térmico. Si ustedes se fijan, la lana mineral y todos los que están desde el aire para abajo, el poliuretano, el poliestireno y la lana mineral, el poliestireno es el telgopor, que tenganlo en claro, eh, tienen 0,03 y algo, 0,02, 0,04. Estos Vacuum Insulation Panel y el otro que también no sé cómo se llama, BIP y BIS, tienen 0,004, o sea, 10 veces más aislante térmico que todos los materiales que tenemos en el mercado cordobés hoy. Estos materiales son experimentales en algunos lugares, en Inglaterra, en Europa, en Alemania, yo creo que se estarán usando en situaciones muy específicas, pero permiten disminuir al 10% el espesor de un aislante. Entonces imagínense en un clima muy frío, en situaciones de costos altísimos del metro cuadrado de construcción, disminuir de un espesor de 30 a 3 centímetros algo puede significar un gran beneficio. Solo para que tengan en cuenta que se está produciendo materiales que son muy distintos a los que hoy tenemos. En Córdoba no lo conseguimos ni en muestra gratis, ni en folleto, creo. Pero bueno, ya llegarán. Si realmente funcionan en su ecuación física económica, llegarán a no muy largo plazo. En cuanto a las propiedades ecológicas, ya mencioné un montón de veces la importancia que considero que tienen porque realmente la arquitectura no tiene, o los arquitectos, los ingenieros, los que construimos, no tenemos conciencia de lo que producimos en nuestro entorno. Y hay que insistir con esto hasta que lo aprendamos. Es como, no sé, asimilable a cualquier deconstrucción, las cuestiones de género, las cuestiones de violencia, del patriarcado, todo esto que todos estamos todo el tiempo, hace unos años ya repensando y tratando de reaprender. Fíjense que esto es algo por el estilo. Parece que venimos con una historia donde
Esto no tenía ninguna importancia, lo dejábamos pasar, nunca le dimos bolilla hasta que tomamos conciencia que tenemos que ver con el 40% de consumo de energía en el mundo y todo lo que eso implica y todas estas cosas que yo ya le dije un montón de veces y las pueden repasar en los teóricos o en los apuntes. Esto implica una desconstrucción de la cabeza de todos los que estamos vinculados a la arquitectura y a la construcción. Y ustedes son la semilla que florecerá de alguna manera dando nuevos frutos en este sentido. Porque buenos arquitectos, buenos diseñadores hay un montón. Lo que de pronto yo noto que no hay es buenos arquitectos y buenos diseñadores responsables ambientalmente. Y como no los hay, no hay buenas leyes para generar el control que necesitamos todos aquellos que trabajamos en alguna profesión. Entonces, esto que yo estoy queriendo hacer con ustedes, o estamos queriendo hacer con la cátedra dentro de la facultad, es torcer un poquitito la historia para mejor. Bien, esto es lo que yo les decía de las industrias de aluminio. Aparte de que se lleva desde Futaleufú hasta la fábrica de Aluar, 900 kilómetros, una línea de alta tensión, con todo el impacto que tuvo el dique en su lugar, con todo el impacto que tiene la red eléctrica y su tendido a través de 900 kilómetros de Patagonia, con todo lo que implica la industria, la bauxita, que es la materia prima para extraer el aluminio, es un mineral. Ni siquiera se trae de Argentina, se la trae, yo no sé si es China o de dónde se la trae, en barco, atraviesa miles de kilómetros, toneladas y toneladas, se la descarga ahí y se produce el aluminio. Que es casi un despropósito. Lo loco es que el aluminio es un material excelente, excelentísimo para la construcción, para hacer carpinterías, básicamente. Pero tiene un costo de energía incorporada grandísimo. Ya al final creo que en esta diapositiva sale un grafiquito que les va a romper un poco la cabeza en el sentido de lo que es el aluminio producido de esta manera, nuevo, y el aluminio reciclado. Ya vamos a hablar de eso. Yo creo que es acá donde está y si no en la próxima. Entonces tenemos que ver esto de la energía en la producción y la puesta en obra, el consumo de recursos naturales, el impacto en los ecosistemas. Ver esto en una montaña y saber que se fue para hacer cajones de fruta o para hacer, no sé, vigas para un techo es muy, muy cruel y tenemos que hacernos cargo. A mí me ha pasado estar en una obra en Altagracia hace ya unos años porque no existen más esas maderas, pero hablo hace 20 años, yo creo, más o menos estar en una maderera y el tipo delante mío, pues yo necesitaba una viga de un largo especial, de 8 pulgadas, de más o menos 20 centímetros por 3 pulgadas, y era como de 7, 8 metros de largo. Delante mío hablaba por teléfono y le cargaba misiones a un tipo que le corte el árbol para sacar esa viga que me la estaba vendiendo a mí en ese momento. Y realmente yo por atrás lloraba, creo, porque me estaba tomando plena conciencia de que este hombre estaba encargando cortar uno de los árboles más grandes, eso que tenés reservadito por ahí, porque me estaban fajando ahí, me estaban cobrando carito. Pero la semana yo tenía esa viga metida en la obra. Y realmente era tan necesaria. No era reemplazable por otra cosa. Entonces, qué sé yo, no sé, a mí ese hecho yo no me lo olvido, ¿ves? Porque digo, oh, y estoy mandando a un cristiano, encima que le pagan 2,50 con una motosierra en Ojota, en la selva, a cortar este arbolacho porque el arquitecto lo pidió y lo pagó. Bueno, no digo que no se debe usar madera, pero seamos conscientes, no sale de un huevo la madera, ¡tum! Aparece de un día para el otro. Las emisiones que generan esos materiales para ser producidos, el comportamiento como residuo, todas estas cosas tienen que ver con decisiones nuestras. Y ahí está la tablita que yo les decía. Esa tablita para mí vale oro. Tan chiquitita y humilde que la pongo. Fíjense, habla de materiales, PVC, acero, vidrio, aluminio y madera. El consumo de energía para el material nuevo y el consumo de energía para el material reciclado. El PVC 7,19, ¿en qué está? En kilovatios hora sobre kilogramos. 7,19 kilovatios sobre kilogramos del PVC nuevo, extraído del petróleo, destilería de por medio, fábrica. El PVC reciclado 0,25 kilovatios.
¿Será conveniente reciclar PVC o está bueno tirarlo a la basura, que se lo lleve Cotreco, la empresa de limpieza y lo amontonen ahí en el tratamiento sanitario? Hay que reciclar PVC. En realidad el PVC es cancerígeno, esto debe ser viejo, es un material que debería no usarse, pero fíjense lo que es la energía, tiene no sé cuánto, una décima parte o menos el material reciclado que el original. Con el acero no es tanta la diferencia porque tiene un punto de fusión tan alto que hay que llevarlo a mil y tantos grados. Entonces es 6,7 a 5,3, pero de todos modos reciclar acero no es mala cosa, algo de energía ahorramos. El vidrio casi nada, pero fíjense si el aluminio que yo decía recién producir aluminio en la planta que tienen ahí, Futaleufú, 900 kilómetros de trasladar electricidad, Aluar, la bauxita que baja de un barco que viene del otro lado del mundo, ¡pum! 45,56 kilovatios hora sobre kilogramo de aluminio, 4,17 kilovatios hora sobre kilogramo de aluminio reciclado. Y el aluminio tiene la particularidad de que el reciclado o el nuevo puede tener exactamente la misma calidad. No es un material que se vaya deteriorando con las vueltas de reciclado como si fuera un papel. No, el aluminio puede tener excelente calidad siendo reciclado. Y fíjense, las latitas de cerveza que se toman, de gaseosa, de un montón de objetos que usamos en la vida cotidiana que son de aluminio y van a los caños, van al enterramiento sanitario. Como política pública, el país podría establecer premios para aquellos que reciclen aluminio, por ejemplo, poner un precio subsidiado porque les aseguro que la energía que se gasta en hacerlo nuevo, si vos reciclás un porcentaje del aluminio que utilizás en la construcción, ahorras un montón de energía y esa energía la produce el Estado, tiene que ver con el Estado produciendo energía para satisfacer la demanda de la comunidad. Yo sé que en España tienen fuertes políticas de reciclado de aluminio y llegan, no sé, un 30 o 40% del aluminio que utilizan es reciclado, porque hay mucho aluminio dando vuelta. Vayan a un recital, vayan a la cancha el día que se pueda, no ahora porque no hay nada de esto, pero son kilos y kilos de aluminio en latita que se van a los caños muchas veces. Si no fuera por los recicladores urbanos, esta gente que vive de la basura que dejamos nosotros, chantas que somos, ese aluminio se perdería y es demasiado insensato a esta altura de la historia. Ese es el objetivo de esta diapositiva y tenemos que ser conscientes, insisto. Esto yo creo que ya lo vimos en alguna diapo. A mí me encanta mostrar este dibujito porque esto es el ciclo de vida de un material de construcción, desde la extracción hasta su deposición en algún lugar como residuo, que tiene 4 pasos, estudia la etapa de producto, la etapa de construcción, la etapa de uso de lo que yo construí como arquitecto y la etapa de desguace o de fin de vida. Todo es un trencito que todo material, a la larga o a la corta, cada uno de esos ciclos puede ser, a ver, la etapa de uso puede ser más larga o más corta, pero inevitablemente algún día todo se irá, eh, llegará al final de su vida, tendrá una etapa de reciclado, tendrá una etapa por modificación o por desguace, por demolición, por lo que sea. Y lamentablemente, el único de todo este trole largo, que se arma un tren de muchos vagones, que es un proceso que en muchos países se está teniendo en cuenta. Uno puede comprar materiales de construcciones, producto del reciclado de antiguas obras, o puede exigir la calidad certificada del origen de producción de los materiales que tiene que ver con el reciclado o tiene que ver con una producción limpia, libre de energías o con energías renovables, bla, bla, bla. En muchos países hay legislaciones que vos podés exigir un sello y decir, compro madera que no es madera de bosque nativo, que no es madera que creció naturalmente, que tiene 300 años el arbolito, sino que es madera de deforestación, que no tiene aditivos extraños, tóxicos o contaminantes o que dañan el ambiente, que se produjo de tal y cual madera, un montón de cosas que si uno toma conciencia de esto puede empezar a legislar y a darle forma para esto. Yo quise hacer la experiencia en Córdoba hace unos años
para la universidad de hacer una legislación de modo tal que las obras empiezan a utilizar un porcentaje de productos, de materiales de construcción de origen reciclado. Simplemente para empezar a hablar de esto, para cambiar un poco la onda. Y me encontré que en Argentina no hay ninguna legislación ni nadie que te pueda certificar esto. Entonces no hay. El día que los materiales valgan un poquitito más porque tienen un origen certificado, quizás podamos tomar esa opción, al menos como universidad podríamos decidir eso, incorporar un porcentaje para empezar a demostrarnos que se pueden hacer de otra manera las cosas. El tema es que, bueno, de todo este trencito, lo que vemos y estamos habituados a utilizar y analizar como proceso de los materiales de construcción es la distribución, la instalación y uso, y se acabó. Si después se demuele, si la pila de escombros es más grande, más pequeña, si lo entierran o lo desparraman, no nos importa. Si es reciclable o no, no nos importa. Nadie nos exige de ninguna manera nada de eso. Y es como triste esta historia, tenerla como el paradigma en el cual formamos gente como ustedes. Por eso, bueno, es un convite a que cambien la ondita. Bien, esto es otro posible análisis del ciclo de vida que tiene mucho mayor complejidad, no es lineal como el otro, pero no lo pongo más que para que lo vean como dibujitos. Lo que sí me interesa son estas fotos que están acá, donde hay ejemplos claros de materiales reciclados. El hormigón, ¿a ustedes se les ocurrió alguna vez que el hormigón antiguo de demolición se puede usar? Sí, se lo tritura y se lo usa para hacer contrapisos, para hacer muebles de hormigón como estos que están ahí para espacios públicos. Y funciona perfectamente. Y en vez de tirar lo que se ve en la primera foto en algún basural, que después nunca nadie podrá construir nada, nunca podrá compactar ese suelo, nunca tendrá una planta que crezca ahí, se puede convertir en otras cosas más útiles. Igual que los ladrillos. Y ahí yo hice el esfuerzo alguna vez en una obra, en varias obras en realidad, de poner un cristiano como este que está ahí, con un cortafierro, una masa, casa vieja, unos ladrillos grandotes, hermosos, muy duros, y uno los puede despegar fácilmente porque no usaban ni siquiera mucho cemento hace 50 años atrás, entonces tienen cal que se sale muy fácil, se despega de los ladrillos. Y en vez de demoler la pared, llenar contenedores, trasladar ese contenedor, traer ladrillo nuevo y pegar, pones un tipo de esto que está contento, le podés pagar hasta unos mangos más, ahorras plata, ahorras un montón de energía incorporada en ese ladrillo que fue a los caños, a la basura, y finalmente estás reutilizando el material. Y claro, yo no sé si ganás plata o no ganás plata, pero a mí me da mucha tristeza tirarlo a la basura. Y no es por pijotero, no soy pijotero, me da mucha tristeza. Se han quemado hectáreas de bosque nativo para coser los ladrillos eso, y lo tiramos como si fuera nada. No, no señores, me opongo, me opongo. Yo creo que hay que encontrarle la vuelta. Claro, si es una empresa industrial y va a ser 14.000 edificios y todo eso, no te podés poner a reciclar ladrillo, pero yo lo que voy es a una filosofía, una forma de deconstruir esta historia que viene como una rueda gigante y nos arrastra a todo. Tratemos de darnos el espacio para pensar que hay alternativas posibles. Según en la escala que cada uno esté trabajando, puede llegar a ser alguna cosita un poco distinta. Bien, perdón. Esta diapo sí, estoy seguro ya la vieron en una de las primeras clases, y es ni más ni menos que un resumen de lo que nuestra actividad como arquitectos produce, la suma de nuestra actividad como arquitectos, como constructores, junto con los ingenieros y las empresas y las fábricas que producen los materiales, generamos todo esto. Entonces, mm, tener conciencia te permite manejar un poquitito las riendas para modificar esto de alguna manera y darle mejor futuro a la historia que nos involucra, ¿no? Cuando pasa esto surgen esos caras, yo siempre me río, pero en algún congreso puse esta misma diapo, yo creo hace unos años, con esta cara. Y la verdad que cuando uno toma conciencia de esto, las caras que salen son esas.
Díganme si no, a mí me parece que es la expresión justa. Es un huevazo de daño el que hacemos todos los que estamos involucrados en la construcción. Y si es mentira, no me den bolilla, pero si es verdad, háganse cargo, futuros arquitectos, y traten de gastar energía, pensamiento detrás de esto. Bien, las otras propiedades que había mencionado son las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas. Las físicas son propias de los materiales, las consideramos para elegir los materiales sin ninguna duda, las mecánicas y las tecnológicas también, pero las tecnológicas no tanto porque uno suele en general contratar este trabajo del carpintero, el herrero, bla, bla, bla. Entonces, están más vinculadas a oficios que nos asisten como arquitectos, pero tenemos que ser conscientes para no pedir una mesita de luz de acero súper no sé qué, porque es muy difícil de elaborar, y sí pedir un material que tenga propiedades tecnológicas que le permitan lograr hacer la forma que necesitamos. Las propiedades mecánicas sí o sí las van a ver este año en estructura, cuando veamos de acá un par de semanas empecemos a ver estructura, y la van a ver durante toda la carrera porque en estructura se trabaja con estos términos de resistencia, tenacidad, fragilidad, elasticidad, rigidez, dureza e isotropía como concepto. Eh, Así que no se hagan problema que ya vamos a ahondar. A mí me preocupa fortalecer aquello que en el resto de la carrera no se ve y está fuera del paradigma productivo de los arquitectos. Ya se lo dije, pero no me canso de repetirlo. A golpes irá entrando. Después están las propiedades estéticas que tienen que ver con decisiones sí de los arquitectos. Yo tengo una amiga que es docente de una materia que se llama Materiales de Construcción en Ingeniería y siempre me dice que estaría buenísimo cruzar los alumnos de ingeniería con los de arquitectura, porque los de ingeniería no pueden más que ver los materiales desde el punto de vista que veíamos recién, propiedades físicas, mecánicas, tecnológicas, y nunca perciben o tienen la sensibilidad que en nuestra facultad sí y de manera muy buena se estimula, que es la percepción sensorial de los materiales. Y eso es importantísimo y es casi entre esta apreciación de los materiales, esa sensibilidad que logramos los arquitectos y la percepción de la espacialidad que los ingenieros no tienen, es la diferencia básica en cómo concebimos las cosas y hasta la vida un arquitecto y un ingeniero. Entonces es importantísimo esto. Y ustedes lo tienen que manejar muy bien porque realmente está en su éxito, no digo profesional, en la satisfacción personal de hacer cosas gratas, lindas, agradables, que a la gente, a los usuarios, a los clientes de ustedes les gusten, está detrás de esta cosa, ¿no? De poder manejar las propiedades estéticas de los materiales. Vean esa foto, si no. Esas decisiones tienen que ver no con lo económico, sino que tienen que ver con sensibilidades que nosotros podemos lograr. Es todo un ejercicio manejar esto. Pero insisto, no es solo la propiedad estética, no es solo la propiedad, no hay una sola en juego siempre, tienen que ser varias. Y de esas varias sacar, ponderar y poner en juego y lograr. El ambiente interior, bellísimo, pero también confortable. Porque si es bellísimo y le tenés que mandar 5 barriles de petróleo por hora para tenerlo confortable, estamos jodidos, insisto. Y las propiedades económicas, que lamentablemente en nuestro medio, país del sur, pobre, a veces condicionan tanto las cosas que los arquitectos nos doblegamos y por esta relación precio-calidad transamos por el precio y hacemos cosas que no es que estén mal hechas, que se vayan a caer simplemente a los 2 años, pero sí hacemos cosas muy malas térmicamente y muy malas estructuralmente en los términos sísmicos. La arquitectura en Córdoba tiene que tener una adecuación, ya vamos a ver en la segunda parte del año, para resistir movimientos sísmicos, porque Córdoba puede tener sismos en algún momento, según dicen los que saben. Hay una ley que determina eso y nosotros como profesionales debemos cumplir. Y yo hasta veo que eso se tranza detrás del precio de bajar los costos,
Ni siquiera la calidad estructural suficiente se está ejecutando en Córdoba hoy. Y como nadie la controla, solo nos autocontrolamos los arquitectos porque somos una especie de modelo neoliberal del ejercicio de la profesión. Nos controlamos solos, somos responsables por lo que nosotros hacemos. Después total salimos corriendo el día que pase algo. Eh, bueno, no se dejen doblegar simplemente por la relación precio-calidad, donde el precio es lo que determina y la calidad no importa. Total queda tapado abajo de la pintura o del cerámico. No, por favor, sean conscientes de eso. Bien, eh, hasta acá estamos bien, cansados, con la garganta seca, pero vamos a seguir un poquitito. Yo quiero que piensen, estos focos y ese cerebro que se ve es de ustedes echando humito. La verdad que eh, estas cosas tienen que llevarles tiempo, darle vuelta, verlo 3 veces, 5 veces, tomar apuntes, no sé, encontrar lo que les molesta, lo que no les molesta, lo que les agrada, lo que les resulta curioso y volver a darle una pasadita, charlar, lo que lamentablemente esto de la cuarentena los tiene separados en el mundo. Yo me río mucho porque doy clase y me meto en los cursos y hay un flaco de Ushuaia, uno de Jujuy, uno de Chaco, es una mezcla de gente y están lejos y no se conocen. Bueno, hagan el esfuerzo por encontrar alguna forma de dialogar sobre estas cosas porque es necesario para poder construir conocimiento realmente. Entonces, como habíamos dicho, la arquitectura, dijimos, creo que en el primero o segundo teórico, es la búsqueda de una solución a un problema concreto. Dijimos también que primero uno hace el proyecto, pone las neuronas en marcha y genera el proyecto, hace un diseño, lo vuelca en papel y recién cobra materialidad cuando se ejecuta la obra. ¿Sí? Todo eso es el proceso del proyecto. No termina solo en el proyecto de la arquitectura. La arquitectura termina cuando eso que proyectamos está habitado, habitable, en uso. Y es más, si le damos bolilla al ciclo de vida, termina cuando ese edificio se demuele y los ladrillitos son reutilizados, la carpintería se lleva a tal lugar y se funde el acero de vuelta, bla, bla, bla. Entonces, realmente el proceso es llegar a la obra materializada. Ese es el proceso de proyecto, yo, así lo considero yo, creo que así se plasma la cosa. Es como cantar una canción y afino la guitarra y una vez que la afino, listo, la dejo, porque si no se desafina. No, yo afiné la guitarra, busco la letra, canto la canción y cuánta historia, el show completo. Si no, me quedo en que afiné la guitarra, nomás me parece. Y parece mentira, pero como 6 años o un poco más de la facultad, es todo proceso de llegar solo al proyecto, no se materializa. Uno de pronto cuando se recibe toma conciencia que tiene que empezar a materializar las cosas, porque si no, no te paga nadie. Salvo algunos que hacen proyectos y le pagan el proyecto, después buscan un albañil. Pero lo lindo es hacer la arquitectura completa, me parece a mí, y llegar a hacer la obra y decidir los materiales y decidir dimensiones y decidir la textura de ese ladrillo que está en ese edificio. Si la junta esa de ladrillito, vista va a estar más hundida o menos hundida. Todos esos chiches para mí es como mágico poder llegar a hacer esa escultura. Aparte de que este edificio es un edificio muy bello, ¿no? Bien, entonces, que quede claro, recalco, diseñar es un proceso complejo donde hay muchas variables en juego y debemos para considerar esas variables elegir qué materiales tenemos que usar. Y surge esa decisión de los materiales de esto que ya vimos a principio de año. Una de las vertientes de decisión tiene que ver con todo el paquete de estas 4 o 5 clases de análisis de clima, movimiento del sol, energía que incide, orientaciones, latitud, altitud, cercanía a fuente de agua, bla, bla, bla. Después hay requerimientos estructurales, que también vemos algo este año, hay decisiones formales y estéticas, todas estas cosas que ya hemos ido viendo. ¿Sí? Ahora, hay una cosa
que ustedes tienen como el ojo de Osiris encima, y imagínense lo que está siempre, los vigila, y que ustedes se tienen que acordar que como arquitectos estamos haciendo cosas que realmente, al margen de que son importantes, ¿qué tienen? ¿Tienen o qué no tienen? Vamos al revés, porque yo sé lo que vi en la diapositiva y entré como mal, pero los arquitectos, lo digo desde el revés, viendo la diapo. Los arquitectos, como decíamos en la primera diapositiva, trabajamos con materiales, no trabajamos con cuestiones virtuales o espirituales. No hacemos cosas para fantasmas que atraviesan paredes. Son cosas materiales, claramente. Tampoco hacemos escultura, que esas sí son materiales, pero no son habitables. Entonces fíjense que por ahí las confusiones suceden. Esas dos ya no son. No hacemos casa para Casper ni hacemos escultura. ¿Por qué no hacemos casa para Casper? Porque Casper ni necesita casa, porque atraviesa la pared, no hay puerta, no hay nada. Y aparte los fantasmas no existen. Tampoco hacemos escultura como obra nosotros. Puede haber un arquitecto escultor, fantástico, me encanta, lo aplaudo, pero esto que vemos ahí o cualquier obra de arte no es habitable básicamente. Entonces no hacemos eso. Tampoco hacemos cine, que la gente vive en una virtualidad que está detrás del cine, del celuloide, una cosa así, donde es todo como una ficción. No, no hacemos cine. Tampoco hacemos holografías, hologramas. No hacemos cosas que no son reales, que yo puedo pasar la mano a través de, aunque la vea. Ni hacemos realidad virtual, aunque muchos ejemplos de arquitectura contemporánea se muestran a través de la realidad virtual. Hay simuladores que te hacen pasear por el proyecto de tu casa, del edificio, bla, bla, bla. Pero eso es mentira, en el sentido de que ese filtro ambiental no existe, en el sentido de que las temperaturas y las sensaciones que tenés no existen porque vos estás limitado a la sensación visual y quizás un poco auditiva. Entonces tampoco lo que hacemos es realidad virtual, ni es una actuación lo que hacemos. Somos un poco artistas y teatreros los arquitectos quizás, pero no hacemos teatro. Lo que hacemos es obras de arquitectura materiales. Y fíjense, este pepino que está en Londres, o las viviendas más clásicas y antiguas que están al lado, aunque les gusten, aunque no les gusten, muestran las tecnologías, las posibilidades y las capacidades de una época de materializar obras de arquitectura. Y eso es arquitectura, más allá de lo estético. La estética responde a un montón de parámetros, sobre todo en este caso son símbolos de épocas, pero hacemos este tipo de cosas. Entonces ustedes nunca más se van a tener que olvidar de que hacemos cosas verdaderamente materiales. No hacemos hologramas, no hacemos realidad virtual. Y esa variable de la materialidad es algo que les va a determinar para siempre sus decisiones. A ver si me creen, para siempre. Y si la ignoran, se están comiendo un engaño. Así de simple. No pueden hacer arquitectura sin materialidad. Podrán ser más prolijos, en gastar más dinero para cuidar la energía o no, podrán ser más prolijos para hacer adecuadamente las estructuras o no, pero no pueden negar que tienen materialidad los objetos. Esto que ya vimos también en otra clase, uno piensa, después diseña, proyecta, genera los planos, construye, habita, lo usa al ambiente, a la arquitectura y que después se desguaza. Esto es un proceso que ustedes tienen que tener acá en la neurona ya metido adentro y que no se sale nunca más. Y hay que pensar, desde cuando empecé a imaginar y puse en el proyecto una materialidad en concreto, hasta que venga la Volvo esta y tire todo la miércoles. La verdad que lo que está haciendo ahí es demoler a lo cordobés, ¿no? Perfectamente a lo cordobés. Tiran todo, destruyen todo, no rescatan ni un tirante, ni un ladrillo, ni una carpintería, ni una cañería, nada. Eso no es un buen ejemplo.
Bien, llegamos al fin, pero de la primera parte. Yo estoy cansado también, pero tenemos que seguir un ratitito más. A ustedes los hago reír a esta altura, yo creo, con un broche así en la trucha, la única forma. Pero ténganme paciencia, porque ya vemos un poquitito más esto de los materiales aislantes térmicos y aislantes hídricos y seguimos viaje. Recomendación. Hay un apunte que está también colgado en el Classroom y si no en el blog de la cátedra, ya estará colgado, si no está, lo colgaré en estos días en el Classroom. Materiales de construcción, donde habla de todos estos materiales y tiene toda una primera parte que es introductoria, donde habla de todo esto que venimos hablando hasta ahora, ciclo de vida, las clasificaciones, etcétera, etcétera. Después hay un práctico, hay un práctico que yo creo que no lo vamos a poder hacer debido a la virtualidad. Y después damos una clase, si volvemos después de julio, sobre septiembre, octubre, vamos a hacer una clase en el frente de la Facu, donde como ven en esa mesita hay materiales que están expuestos al sol, medimos su temperatura después de un rato al sol y diferenciamos temperatura según color, según textura, según la materia prima. Vemos el movimiento relativo del sol con un gnomón, un palito y, y la carta solar clavada en el piso, en un papel. Vemos las temperaturas de las envolventes, un montón de cosas muy lindas que a ustedes les sirven mucho y en general les gusta. Roguemos que Don Coronavirus nos permita eso. Si este muchacho nos deja en paz, lo vamos a hacer. Así que crucen los dedos para que Don Corona se raje y no nos moleste más. Me encantó el Corona, pero tenemos que abolirlo. Bien, esto de la materialidad nos lleva a la parte de las propiedades térmicas, dado que ya algo han visto ustedes, hay un intercambio térmico muy intenso entre el interior y el exterior en las viviendas y bueno, el uso de los materiales que hagamos nosotros determina cómo se va a comportar esta arquitectura, este proyecto nuestro ante ese fenómeno. No deja de estar el sol siempre aportando energía, cuando hace falta en invierno fantástico y cuando no hace falta en verano más aún. Por lo tanto tenemos que considerarlo igual todos los fenómenos climáticos que nos complican la vida. En realidad uno tendría que hablar más positivamente del clima, porque si no fuera por los cambios climáticos sería tan aburrida la vida, pero uno es como que lo sufre y en realidad tendríamos que acostumbrarnos a disfrutarlo. Bueno, el clima tiene esto en contra, nos protegemos, pero es bellísimo. El clima de Córdoba a mí me encanta y el clima de cada lugar. Me tocó vivir en la Patagonia y claro, cuando yo me vine a vivir acá y después de unos años de no estar viviendo en la Patagonia, sí me pareció horrible el clima de la Patagonia, pero en realidad uno se tiene que adaptar a donde le toca y disfrutarlo. Tiene cosas muy lindas, porque el cielo de la Patagonia o el otoño en la Patagonia no lo tiene en ningún otro lugar. Y bueno, uno como que las cosas lindas las deja de lado. El tema es que los arquitectos nos tenemos que hacer cargo de eso. Esto es, por ejemplo, un fenómeno que tiene que ver con lo climático y con la respuesta que con la materialidad le damos nosotros a la arquitectura. El fenómeno de ganancia de calor en las distintas orientaciones, tanto en invierno como en verano, en Córdoba. El este y el oeste tienen ganancias de el 18% posible por radiación solar, hablo, ¿no? En invierno, el 36% la cara norte en invierno y un 25% el techo. En cambio, en verano tenés ganancia en el plano superior o techo 48%, la cara este y oeste, cuando hace calor, gana mucho más, mucho más, un 10% más que en invierno. Por lo tanto, en un clima como el nuestro, templado, si yo quiero aprovechar el este y el oeste en invierno, me lo voy a tener que comer como ganancia de energía en verano también. No así la cara norte, que en invierno ganaba 36% y en verano, como el sol pasa muy vertical, está en un 5%. Entonces, estas cositas hay que analizarlas e incorporarlas para saber qué pilcha le ponemos a nuestra arquitectura según la orientación.
si le ponemos gorrita con visera, si le ponemos alguna cosa en el lateral para que no entre el sol. Hay que pensar como si fuera arropar a la arquitectura. Y también hay que ser consciente, esto que hablábamos primero son las ganancias de calor, pero también hay un montón de pérdidas y tenemos que poder administrarlas. Fíjense el tejado, mentira que es español, el techo pierde un 30%. Una chimenea, un hogar que tiene una chimenea que no tiene un registro, que se llama un cierre para el invierno, nos saca un chorro de aire caliente por la chimenea de loco. Entonces hay que considerar estos valores también y cuidarlos. Fíjense este esquemita que ustedes ya lo están manejando, radiación solar por orientaciones en verano, en invierno y en los equinoccios. Fíjense la flecha naranja de arriba y la flecha naranja de abajo, refleja lo que veíamos en los dos primeros diagramas de verano e invierno. La cara horizontal gana 300 vatios en invierno y gana 950 vatios por metro cuadrado en verano. La cara norte gana 900 vatios, la flecha azul en el diagrama inferior, 900 vatios en la cara norte en invierno y 500 en verano. Entonces, sepamos jugar con esto y hagamos arquitectura que nos sirva. Hagamos arquitectura que nos sirva. Fíjense la otra cosa. Verano, que son las dos líneas verticales en naranja, tenemos 16 horas de sol. Invierno tenemos 8 horas de sol, que son las dos rayitas verticales amarillas. Si nosotros en este clima decimos que yo, porque hace mucho frío en invierno, pongo una gran ventana para ganar la energía del sol, primero tengo que ver cuánta energía realmente gano. Esos 900 vatios no son pocos, no son despreciables, pero si yo tengo 8 horas de día, como el día, tengo 8 horas de luz solar, digamos, el día tiene 24 horas. 24 horas del día menos 8 horas de luz solar, me quedan 16 horas de noche. Todo aquello que entra por el vidrio durante las 8 horas de día, que no son 8 horas reales, serán 6 desde que amanece y atardece y hay que ver las orientaciones, todo eso que yo gano en las 6 horas que entra el sol plenamente, si no lo protejo bien, en las 16, 18 horas de no sol o no ganancia térmica por radiación directa, es pérdida. Entonces ahí aparece un postigo, aparece una persiana, aparece una cortina, aparece un vidrio doble. Yo no puedo ignorar estas cosas. Y estas cosas son fruto de hablar sobre este diagramita pavo, diría, que es pavo hasta que lo empezamos a entender y a sacar conclusiones que nos permiten tomar decisiones. Por eso, yo hablo mucho y quizás sea hasta aburrido, pero eh, tienen que encontrarle el jugo, la sustancia, para poder trasladar esto a la arquitectura. El día que lo hagan se van a sentir plenos. Es hermoso hablar de estas cosas y darse cuenta cómo funciona la arquitectura con su materialidad ante el clima. Bien, nuestro clima es un clima templado, ya lo dije, es un clima complicado porque tenemos frío en invierno y calor en verano. Entonces, tiene que ser caliente en invierno y fresco en verano, los dos extremos. Es mucho más fácil un clima tropical o un clima extremo frío. Más fácil porque hay una decisión unilateral en la resolución de sus envolventes. En invierno acá fluye el calor hacia afuera, el sol está allá lejos, opaco, diabético, ¿cómo se llama? Con los glóbulos blancos debilitados. Y en verano el sol está arriba de nuestro coco, cocinándonos, y el problema es cómo entra esa energía al interior y el aire caliente y la radiación solar y todo. Entonces, la forma de esto es trabajando con los materiales y con la forma de la arquitectura. Con plena conciencia de esa realidad que nos envuelve, tenemos que tomar decisiones y trabajar bien. ¿Con qué criterios elegimos los materiales? ¿Cómo decidimos qué material, cuánto material y cómo lo empleo? Ese es el misterio. La verdad que las preguntas que surgen son infinitas. El tema es ir develándolo antes de que mueran en el intento de entenderlo.
Eh, Veamos este diagramita que ya habíamos visto antes, que nos plantea las dos formas posibles de planteo ante el fenómeno térmico de las envolventes. Nunca una de las soluciones es absoluta. Quizás hay caras que tienen inercia térmica, quizás hay caras que tienen aislación térmica, quizás hay caras que están al medio. Esto hay que ir resolviéndolo. Vamos a ver primero lo que se llama inercia térmica, que ya les mencionaba hace un rato, que se veía en el diagrama. Una de las formas de ponerle el pecho al flujo térmico en la arquitectura. Tachamos, por lo tanto, la aislación térmica y hablamos de inercia térmica. Fíjense este diagramita. Acá tenemos una curva de temperatura exterior, que es la azul, que tiene una amplitud térmica. A la mañana hace frío, al mediodía, a la tarde, a la siesta hace calor y nuevamente baja la temperatura y hace frío. Y la curva roja es la temperatura interior de un ambiente supuestamente contenido por las envolventes. Hay dos fenómenos que ponemos y remarcamos acá. Lo que llamamos el amortiguamiento, que es la distancia entre la temperatura mayor interior y la temperatura mayor exterior. O sea, esta temperatura atraviesa las envolventes y se deprime, disminuye el pico o la cantidad de energía que ingresa. Eso es lo que se llama el amortiguamiento. Si afuera hizo 40 grados, en el interior nunca llega la temperatura a 40 grados, siempre llega un poco menos, dependiendo de cómo resolvimos estas envolventes. Y el otro fenómeno que surge de este análisis de estas dos onditas de calor interior y exterior es lo que llamamos el retraso o retardo térmico. Fíjense, entre el momento del día, en horizontal acá tenemos el tiempo, eso me olvidé de mencionarlo, y en vertical las temperaturas, ¿no? En el momento del mediodía de la siesta, que hizo el pico de calor exterior, 40 grados en verano en Córdoba, yo no tengo en simultáneo el pico de temperatura interior, lo desplazo a través de la materialidad del envolvente y lo tengo a la noche, cuando ya disminuyó la temperatura exterior, de manera de que no sea tan violento para el que está habitando ese lugar. En concreto, lo que yo debo lograr para el bienestar del ser humano que habita ese espacio es que esta onda rojita o bordó sea lo más plana posible. El ser humano no administra tan bien su cuerpo para adaptarse a temperaturas que varían más de 5 o 7 grados entre la mínima y la máxima. Produce estrés, produce angustia, entran en funcionamiento mecanismos de paliar la situación de frío o de calor. Transpiramos, temblamos, todo eso, y eso se sale del confort. Entonces tenemos que lograr planchar esa onda de calor. Veamos este otro diagramita que es mucho más concreto en la arquitectura. El exterior tiene estos picos de temperatura máxima y mínima y en el interior la onda está mucho más planchadita. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo debo lograr es que los picos de máxima estén disminuidos en el interior, que estén dentro del rango de temperatura de confort y que los picos de mínima también se disminuyan. Justamente ese elemento vertical o lo que está en celeste ahí es el envolvente que genera esta situación. Y aquí nuevamente se manifiesta lo que yo les decía, aparece lo que se llama el amortiguamiento, que es la disminución del pico de máxima o el pico de mínima, el pico hacia abajo de temperatura, y por otro lado estos dos puntos A que muestran el tiempo transcurrido entre los picos de máxima. Si yo tengo un pico de máxima a la siesta, a las 14 horas, por ejemplo, en verano, no está bueno que a esa hora tenga la misma temperatura dentro. Yo con el espesor y la materialidad regulo de manera que a las 8, 9, 10 de la noche esté el pico de máxima en el interior, para cuando me voy a polillar, a la cuchita tranquilo, después de haber trabajado todo el día, estudiado mucho, ya empieza a refrescar y dormir tranquilo durante la noche. Ese fenómeno de planchar la onda de calor interior con respecto a las grandes oscilaciones exteriores es lo que hacemos los arquitectos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la materialidad de las envolventes. Uno de los recursos es la inercia térmica para lograr eso. ¿Qué es lo que los collitas y los gauchos con sus casitas de adobe y de piedra han aprendido a hacer?
pero fruto de la experiencia milenaria, diría. Es el material que tenían, pero no lo hacían finito, lo hacían de espesores tales que les permitía desplazar la onda de calor interior con respecto al exterior. Hace mucho calor en verano y hace frío en invierno, en la montaña, en grandes alturas, sobre el nivel del mar. Entonces el recurso era ese y se aprendió con los años. Los techos, si bien tenían caña, cardón, cosas livianas, lo usaban como estructura y arriba le ponían una torta de barro con piedra gruesa para lograr inercia térmica, de manera que eso durante el día se caliente, ¡pum! Y a la noche cuando se iban a dormir, refrescaba, ¡tuc! Largaba calorcito para adentro. Como una estufita que se cargaba, acumulaba durante el día y después irradia hacia el interior durante la noche. Eso sucede en climas desérticos y ese fenómeno de la materialidad se puede usar en Córdoba en arquitectura, se puede usar en muchos lugares en la arquitectura si entendemos cómo funciona, si podemos administrar tanto el amortiguamiento como el retardo en el tiempo, podemos usarlo en algunas orientaciones muy saludablemente. Bien, entonces estamos hablando de inercia térmica, claramente. Fíjense, las antípodas de la inercia térmica es lo que llamábamos aislación térmica. Entonces tachamos la inercia térmica y hablamos de aislación térmica. ¿Qué es un aislante térmico? Es un muy mal conductor de calor. Los mejores conductores dejan que pase la energía como está en el diagramita de abajo. Un muy mal conductor de calor deja que pase prácticamente nada, poquitito, poquitito, poquitito de calor. Si nosotros administramos esos materiales bien, vamos a lograr cosas saludables. Lo vimos hace un rato, este diagrama, que les quede en claro que la madera y el corcho no son buenos aislantes térmicos, sino que son solo malos conductores. Estos son pésimos conductores, por eso son tan pésimos que se le inventó un nombre nuevo como aislante para no ser despectivos. Ven qué buenos que somos con los materiales. Y todos estos son buenos conductores. ¿Cómo es el fenómeno de la conductividad térmica o del paso del calor a través del material? Este es un material homogéneo de 1 metro de espesor, donde incide energía de un lado y se evalúa lo que pasa del otro. Eso es la conductividad térmica. Los vatios por metro por grado centígrado de diferencia entre un lado y el otro se mide y se obtiene un valor, que son como constantes físicas y dependen de los materiales. Ese lambda, si nosotros lo administramos con el espesor en vez de 1 metro, estamos hablando de un espesor determinado, es lo que se llama resistencia térmica, que, insisto, todavía son valores físicos y aquel que le interese lo puede estudiar algún día más en profundidad. Lo que a nosotros sí nos interesa es la envolvente arquitectónica, que está compuesta en general por muchos materiales. Entonces, el valor que sí nos interesa es el K, la transmitancia térmica o U llamada en algunos manuales en inglés o españoles, según K o U. Pero es la transmitancia térmica, es la cantidad de energía que pasa por metro cuadrado de envolvente según grado centígrado. Y ahí están incorporados ya los espesores, es la envolvente que vos hayas decidido hacer. Esto es una pared de ladrillo común, el exterior a la derecha, el interior a la izquierda, saltos grandes de temperatura entre máximas y mínimas en el exterior y saltos mucho más moderados en el interior, porque esa pared, esa envolvente, trabaja como interfaz regulando las temperaturas interiores con respecto a las exteriores. Si fuera una cortina, no sería lo mismo el fenómeno. Esto tiene una materialidad concreta, tiene peso, tiene un fenómeno que se llama inercia térmica. Entonces, ese valor, ese término K es el que ustedes tienen que tener metido en la cabeza, que es el que tienen que administrar. Porque las envolventes hoy en día son más parecidas a esto último que a aquello. Hay una serie de elementos que componen las envolventes y el K o el U, como dice ahí, es de 1,22 vatios sobre metro cuadrado, grados Kelvin o centígrados. Entonces yo sé de esta composición de materiales, con estos espesores
esta especificidad, aislante térmico, barrera a vapor, placa de madera, placa de cerámico, cámara de aire, ladrillo cerámico, todo lo que hace a las propiedades de un envolvente reales, desde las estéticas, las estructurales o las térmicas, tienen un K determinado y yo en función de eso analizo el comportamiento térmico de mi edificio. Entonces, el concepto ya no es la conductividad térmica, si este material es buen conductor o mal conductor, sino conocer los materiales con su conductividad o su capacidad aislante o su inercia térmica y componer una envolvente mucho más compleja, pero con una altísima eficiencia para lo que nosotros queremos lograr, que es el confort en el interior de la arquitectura. Bien, entonces, que quede claro, la transmitancia térmica es la estrella de la clase. Esta aislación térmica se la usa en clima frío, también se la usa en climas calientes, que quede claro. En el desértico está buena la inercia térmica, pero en un desértico donde nunca hay energía solar recibida en la cara sur, por ejemplo, yo quizás decida poner aislación térmica en vez de inercia térmica. Para romperle un poco el coco se los tiro, ¿no? En climas rigurosamente fríos, yo tengo que tener planchadita la onda roja, que es la temperatura interior, y tengo grandes saltos térmicos en la onda exterior. Hace mucho frío en la noche, de día si está soleado puede subir bastante la temperatura, pero hace frío, estamos en la nieve. No hace 40 grados y 10 grados a la mañana. Hace mucho frío, entonces toda la energía que yo tengo en el interior de la casa, que muy probablemente la tenga que producir con combustible, consumiendo energía, produzco energía térmica para calefaccionar esa vivienda, la tengo que cuidar que no se me escape. Y eso lo logro a través de la aislación térmica incorporada a los materiales. Acuérdense, la aislación térmica es la resistividad al paso del flujo térmico sin acumularlo. Lo deja del lado que está. Viene el calor y no pasa, no pasa. No es como la inercia térmica que pasa, se incorpora al material y después se reirradia. Es casi impermeable, diría, es un término inadecuado, pero casi impermeable o impenetrable en ese material. En un buen aislante térmico no penetra la energía térmica. Y ahora yo diría que sí viene un recreo. Esto sigue, una hora más debería seguir, pero espero que descansen un poco y lo charlen mucho, porque esto hay que madurarlo. Y si no lo charlan ahora, quédense con muchas ganas para cuando pase la cuarentena y nos encontremos y lo charlen igual. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias por la paciencia.